tan lejos estamos de ser un país de primer mundo? Para saber qué tan pobre es un lugar y cuántos problemas debe enfrentar su gente, basta con ver los salones de clases donde sus niños aprenden. Y lamentablemente, la educación, especialmente en México, es de las peores. Los mexicanos tenemos el peor desempeño a nivel mundial en aprendizaje de ciencias, lectura y matemáticas. Para saber por qué, hoy haremos una comparación de nuestro sistema educativo con los Estados Unidos. Aquí veremos las grandes diferencias entre ambos países. Estados Unidos. En Estados Unidos, las escuelas tienen gimnasios enormes, donde los alumnos y los equipos escolares pueden practicar a sus anchas, canchas de fútbol americano con medidas profesionales e incluso albercas olímpicas. El deporte es una parte importante en la formación de los alumnos. México. El panorama es desalentador, pues el 48% de las escuelas no cuentan ni siquiera con drenaje. 31% más no tienen agua potable. Otro lamentable 12.8% no cuentan con sanitarios y 11.2% no tienen electricidad. ¿Cómo puede aprender un pequeño en un lugar donde no tiene lo que necesita? Estados Unidos. En este país, el gobierno invierte alrededor de $8,200 por estudiante de primaria para brindarles desde materiales hasta aulas dignas. México. El gobierno no gasta ni invierte en la educación. En México, se exigen a los padres altas cuotas de inscripción y cooperación para cosas tan básicas como papel sanitario y mantenimiento. Un gasto que se supone el gobierno debería cubrir. Estados Unidos. A los pequeños con problemas de aprendizaje se les asigna un tutor que se encargue de darle lecciones especiales. En sus amplios salones hay entre 20 y 25 alumnos máximo para brindar una atención más personalizada. México. En México, los salones de clases son pequeños, con mesabancos viejos, rayados y grafiti en las paredes. Generalmente un solo maestro debe dar clase a 40 alumnos o más. Si los chicos reprueban, deben arreglárselas en casa. Y muchas veces sus padres los castigan y maltratan en lugar de brindarles apoyo. Estudiar, ir a la escuela y leer se convierte en un martirio, en un castigo y en una experiencia tan negativa que les impide a los niños aprender. Estados Unidos. Aquí, los alumnos y personas con discapacidad de cualquier tipo tienen espacios especiales como baños, rampas para sillas de ruedas y personal de enfermería capacitado para ayudar en cualquier emergencia. México. 8 de cada 10 escuelas no cuentan con rampas de acceso para personas con discapacidad. Sin embargo, estos problemas no se deben a la falta de recursos dados por el gobierno, sino al mal manejo de los mismos, pues estos nunca llegan a su destino, sino que se quedan en los bolsillos de los funcionarios corruptos. Estados Unidos. En Estados Unidos existe la mentalidad de ser el mejor siempre. Los niños son educados para que confíen en sí mismos, para que trabajen en equipo, mejoren y se conviertan en adultos de provecho. Ellos saben que vienen de un país de primer mundo y sus aspiraciones son tener su propio negocio, alcanzar el éxito y se sienten con la preparación para lograrlo. Además, Estados Unidos invierte $26,061 al año para educación de sus estudiantes universitarios. México. Lamentablemente en nuestro país, la mentalidad es muy distinta. El sistema educativo actual está diseñado para que la gente no razone, para que se mantenga ignorante, agachada y conforme con lo que dice el gobierno. Somos el país que menos dinero destina a la educación. A ellos no les conviene un pueblo educado y por ello no impulsan programas para apoyar a que los niños de escasos recursos terminen la educación básica. Estados Unidos. Los niños suelen tener malas actitudes, ya que son demasiado altaneros y desobedientes. Los jóvenes llegan a ser tan rebeldes que sus propios padres les temen, y el gobierno ha tenido que crear instituciones y programas para contrarrestar este terrible problema. México. En nuestro país pasa todo lo contrario, ya que la mayoría de los chicos temen a los castigos y los golpes de sus padres y por ello son en extremo obedientes. Los padres mexicanos no comprenden que el maltrato no es la solución y sin darse cuenta, con esta incorrecta forma de educar, fomentan en sus hijos esa mentalidad de agachados y de obedecer ciegamente. Los niños en México son educados en las escuelas para ser simples empleados, pues desafortunadamente vivimos bajo un sistema educativo que se creó hace 200 años y el cual no ha cambiado con el paso de los años. Seguimos viviendo bajo un sistema creado para actuar como robots,
para conformarse con un empleo seguro, algo que la tecnología, el internet y los cambios tan radicales en el mundo intentan dejar atrás. Porque al final del día, tal como menciona uno de los grandes pensadores de la antigua Grecia, la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Lamentablemente, los primeros en promover las terribles enseñanzas a base del miedo y la presión excesiva, de fijarse solo en calificaciones y en obediencia total, son los padres, quienes inculcan la idea de que hay que estudiar para tener un empleo seguro y así poder ganar lo suficiente para sobrevivir. Un engaño que tanto el gobierno como las empresas quieren que continúe. Para ellos lo que menos importa es generar ciudadanos educados y preparados. Ellos necesitan a los pobres para poder seguir en el poder, robando y haciendo lo que les dé la gana. ¡Abre los ojos! Comparte este video si tú